Auspicia este bloque La Brújula del Sur Editorial. Desde 2014 acompañando a los escritores independientes para que cumplan sus sueños. Comunicate al correo labrújuladelsureditorial@gmail.com o al WhatsApp 221-454-3093. Y acá está, señor Roberto Moscoloni, para usted. Morris presentó Zapato de Gamuza Azul en septiembre del 80 en Atenas. Un recital inolvidable. Mire usted, qué grande. ¿Le gusta el rock, Moscoloni? Es lo único que me gusta. Ha venido al lugar indicado. Sí, sí, vi cuando entré. Además yo pertenezco a una generación de rockeros de Atenas. Claro. Íbamos todos a Atenas, íbamos todos presos. Y bueno, y todos los recitales, desde Sui Generis al Reloj, a Morris, a Crucis, claro. ver en el Teatro Astros, cuando estaba el Cine Astros en la calle 48, ver la presentación de la Biblia de Box Day, y después ver a Billy Bond en Atenas presentando la Biblia de Box Day, pero con el ensamble musical Buenos Aires y con un montón de músicos. Bueno, toda esa época es mi época, y hoy por hoy, siempre, hoy lo estábamos charlando, siempre dicen, cuando me decían a mí, cuando crezca te va a gustar el tango, y a mí lo único que me hace latir hoy por hoy es el heavy metal. No hay otra música que me emocione tanto como el heavy metal. Ah, mirá. O sea, yo escucho un buen grupo de heavy. Ahora hace poco en Wilde escuché un grupo que se llama Asno, y Asno tocó con 3 bandas más. Y bueno, fuimos todos los familiares de uno de los de Asno, que era el bajista, y claro, fueron como 5 horas de rock and roll, así, furioso. Hubo una banda de La Plata, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, fueron 5 horas de rock and roll furioso, y las personas más mayores de la familia salieron arrastrándose. Y yo fui con mi hija y nosotros dos estábamos felices. Yo a mis hijos los crié. No los crié con Marilena Walsh, los crié con Los Redonditos, con todo ese tipo, con Papo, con Riff. Bien, bien. Sí, y las canciones de cuna eran esas. ¿Qué banda, sacando Asno que acabas de nombrar, más actual te interesa? A mí me gusta mucho Metallica. Lo fui a ver al Estadio Único y me gustaron mucho. Me gusta el rock celta, las bandas de rock celta, de heavy metal celta. Ah, mira. Que no tengo un nombre definido porque pongo en la computadora, pongo heavy metal, claro, y salen así como... y hoy por hoy, así bandas de acá de Argentina, no hay muchas que me gustan. Me gusta una que se llama Haggard, que hacen metal clásico con toda una parte lírica. Bueno, me gusta ese tipo de música. Y esto de Morris, sí, yo tengo una sección en mi Facebook que es música que no escucho en la radio, sí. y siempre voy rescatando. Sí, yo nací a la música con Sui Generis y con Spinetta, con Almendra, y después se me fue incorporando todo, y no parábamos con el actual doctor Girotti, Claudio Girotti. Nosotros íbamos todos los viernes a ver los recitales a Atenas, tocar el que tocara, y nos encontrábamos con cosas maravillosas, nos encontrábamos con porquerías, pero los viernes estábamos ahí. Última pregunta de rock. El rock igual tiene que ver en mi vida de autor y de... Sí. Bueno, entonces no es la última, es la primera para iniciar el diálogo, porque esa era la pregunta. ¿Cómo relacionás este tipo de música que, visto desde afuera, diría, ¿qué hace un narrador con tanta pasión por el rock? ¿Cómo unificás las dos cosas? ¿O dónde lo unificás? Y porque es lo que me hace latir. Y yo cuando cuento, o cuando escribo poesía y la leo, es lo que yo elegí ser, ¿no? Entonces... a mí me emociona mucho cuando yo veo que alguien se emociona con un cuento, por ejemplo.
con la gente grande, pero también con pibes de secundario, que se quedan por ahí. En general, yo voy por todos los pueblos. En general, vos llegas a un pueblo y los pibes de secundario te Papá Noel, o yo sañé un poco lo de Papá Noel con las remeras, entonces se ríen de las remeras. Y después esos mismos vienen y te dan un beso y te dicen gracias, qué lindo tal cuento. ¿O qué? Me pasó una vez relacionando esto. Yo di clases en Viedma en 2 o 3 escuelas y en un secundario, en el 18. Y después que dejé de dar clases, muchos años después, viene un exalumno mío que tenía una banda de heavy metal y me dice: profe, mire, vamos a tocar 2 bandas de heavy en el Centro Cultural de Viedma. Nosotros lo que queríamos hacer era meter en el medio un cuento, una poesía. Bueno, le digo, tocó la primera banda. Estaba el Centro Cultural, que entran 600 personas, debe haber habido 450, 500 personas. Bien. Uno de los pibes me presenta como él fue nuestro profesor, qué sé yo, y apagaron todas las luces y quedó una luz así en el atril. Y yo salí con una cara de feliz cumpleaños así, y lo primero que escuché fue Bin Laden y todo lo que puedan decir de mi madre atrás. Queremos rock and roll. Y ahí una sarta de puteadas. Andate, pelado, gordo. Y yo parado así, los chicos de las bandas me miraban y me hacían señas que me vaya. Para que te fuera, claro. Y entonces agarré y me quedé así, me dejé insultar por todos. Mis hijos, estaban los 3 que querían ir a pelear, los 2 varones y la nena. En un momento pensaron, ellos me decían después. Y entonces los dejé, y cuando terminaron de insultarme, con mucha tranquilidad agarré y les dije: a mí me dijeron que ustedes eran todos unos negros de mierda y que no se les podía decir ni una poesía. Y yo no creo, porque el rock and roll tiene poesía adentro, así que escuchen esto. Y empecé a decir poesía y conté 2 cuentos, y el último lo terminé contando sin micrófono en el borde, y terminé, me aplaudieron, y cuando me iba, venían y se disculpaban. Pero ¿cuál fue el motivo? Anónimo. Pero ¿por qué ese primer...? Por lo que yo les dije, porque ellos creían que para ellos no era la poesía era cosa claro, de gente vieja, claro. Entonces, cuando entendieron que la poesía podía ser parte de las letras de las canciones que ellos estaban escuchando, ahí, y la emoción de venir, o sea, no tenían por qué hacerlo, y venían pibes y me decían: discúlpeme, por ejemplo, vamos a decir algo liviano, discúlpeme, yo soy el que le gritó pelado de mierda. Ah, le digo, mucho gusto, ¿cómo te va? No, yo me quiero disculpar, nunca me habían dicho poesía, hermoso lo que usted leyó, hermoso lo que usted contó. Y digo, bueno, a veces somos culpables los mayores también, ¿no? Sí, yo he ido a participar en la escuela cuando Marcela estaba en el ENET 5, ¿es? La técnica 5. En la técnica 5, yo iba a participar todos los años a contar. Y los pibes tenían un respeto, tenían un disfrute de ese momento, ¿no? Además decían: ¿cuándo va a volver? Claro, y por ejemplo, volver y preparar todo un repertorio para no volver a decir los mismos cuentos o la misma poesía, y llegar y que te digan: ¿va a contar de nuevo tal cuento? Claro. ¿No? Porque creo que tenemos un prejuicio, sobre todo quienes hemos sido docentes o quienes somos docentes aún. Tenemos ese prejuicio de pensar que a los chicos no les gusta la poesía o no leen poesía, cuando en realidad lo que no les gusta o lo que no leen es la poesía que le damos nosotros los adultos. O cómo se la damos, ¿para qué se la damos? Claro, claro. Por ejemplo, yo odio a Borges. Bien, igual lo odio desde lo más profundo de mi ser. ¿Por qué? Porque alguna vez me llevé literatura por culpa de Borges. Jamás me dijeron: lee este cuento y disfrútalo. No, me dijeron: lee este cuento y hace esto, hace lo otro. Sacale las metáforas. Y yo tengo un cuento que se llama La Chumi, que creo que está en este.
no Sí. me acuerdo si está en este, que está en YouTube, porque lo he contado en todos lados. Eso lo contaste en la radio cuando en el programa Cuando fui la otra anterior, vez. sí. Y bueno, la Chumi, yo fui a Colombia y me llevaron a Cali especialmente a contar la Chumi. ¿Por qué? Porque que a mí me sorprendió, en Cali, en la carrera de lenguas y pedagogía, no sé cómo se llamaba, utilizaban la Chumi para ver cómo se maltrata la poesía en la escuela. Cómo los docentes utilizan la poesía para buscar sustantivos, adjetivos. Entonces, ellos utilizaban, y como yo estaba en Buga, que quedaba cerca de Cali, se enteraron, me invitaron para que yo vaya. Uno de los videos que estoy con una blusa morada, yo estoy contando la Chumi ahí, con los estudiantes que me habían ido a escuchar para eso. Para quienes nunca tuvieron la posibilidad de escuchar la Chumi, ¿te animás ahora o te pongo en Yo un me animo compromiso? a cualquier cosa. Dele entonces. Yo no tengo problema. ¿Quieren que cante heavy metal? Yo canto heavy metal, no tengo problema. Y vamos viendo de a poquito, No. hoy es un día especial, mire, hoy le podemos Vamos de a pedir de poco, todo. vamos de a poco. Pero ¿te animás ahora? ¿Ahora? Sí, ¿Ya? digo, Sí. ¿les parece? Matilde, que no la conoce. Claro, Para mí es todo nuevo. para Matilde sobre No lo todo. contamos. Cuando yo era chiquito, me enamoré perdidamente de una vecina de mi barrio que se llamaba Eleonora Chumansky. Y todos le decíamos la Chumi. La Chumi era de bonita y yo todos los días me iba en el triciclo hasta la casa de ella y le decía, Chumi, Chumi, ¿no querés que te preste el triciclo? Porque yo la quería enamorar con lo que tenía, que era el triciclo. Y la Chumi me miraba y me decía, salí, pelotudo. Porque los chicos cuando son chicos no se animan a decir las malas palabras con la boca abierta. Entonces ella me decía, andate, pelotudo, pelotudo. Y yo le decía, pero Chumi, yo te presto el triciclo. Y ella no lo quería y me echaba, andate, andate, pelotudo. Entonces yo no me iba a mi casa y pensaba, yo la tengo que enamorar de alguna forma a la Chumi. Hasta que un día mi mamá estaba mirando La Nena con Joe Rigoli y Marilina Ross, y Joe Rigoli le lee un poema de amor a Marilina Ross, y Marilina Ross se queda con una carita así de enamorada, y yo pensé, ya sé, tengo que aprender un poema de amor para enamorar a la Chumi. En esa época yo iba al jardín de infantes y en el jardín de infantes no enseñaban poesía de amor porque no estaba el libro de los niños enamorados ni nada de eso. En el jardín de infantes no enseñaban poesía de amor, en el jardín de infantes no enseñaban nada, yo no me acuerdo a qué íbamos. Pero esperé porque digo, en la primaria alguien me va a enseñar un poema de amor. Cuando llegué a quinto grado, un día el maestro dice, bueno, hoy les voy a dictar un poema de amor. Y yo pensé, acá tengo el poema de amor para enamorar a la Chumi. Y el maestro empezó a dictar, 70 balcones y ninguna flor. Y yo pensaba, Chumi, 70 balcones y ninguna flor. Y me la imaginaba enamorándola. Y por ahí agarra y dice, bueno, ahora van a marcar con rojo los sustantivos y con verde los adjetivos. Me pasé toda la hora marcando. Terminó la hora, el maestro se llevó la hoja, nos la devolvió y yo no me pude aprender el poema para enamorar a la Chumi. En sexto grado me di cuenta que podía ir a la biblioteca y buscar un libro de poesías en la biblioteca. Entonces me fui a la biblioteca y le dije a la bibliotecaria, que no era bibliotecaria, era una maestra con carpeta psiquiátrica que le habían puesto en la biblioteca. Me fui a la biblioteca y le dije a la bibliotecaria, ¿no me da un libro con poesía de amor? Y la bibliotecaria me miró y me dijo, no, las poesías de amor no son para los chicos. Entonces dije, bueno, voy a esperar. En séptimo grado, yo soy de la época del séptimo grado, en séptimo grado sí, la maestra nos dijo, hoy les voy a dictar un poema de amor de un poeta uruguayo que mezcla la poesía social con la poesía de amor y es muy lindo y van a ver que lo van a disfrutar. Y nos empezó a decir, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, y yo pensaba, Chumi, si te quiero es porque sos mi vecina y mi todo, y en la calle, y copiamos todo el poema, y cuando lo voy a empezar a leer para aprenderlo, nos dice la maestra, bueno, ahora van a marcar oraciones bimembres, unimembre, sujeto, predicado, y me la pasé marcando oraciones, bimembre, unimembre, sujeto, predicado, y tocó el timbre, se llevó la hoja, no la devolvió, y yo no me pude aprender el poema de amor. Cuando estaba en el secundario, ahí sí, tuve a la profesora Pérez Aznar en primer año, y ahí sí
dije, esta profesora nos va a tener que decir un poema de amor. Y un día, precisamente, nos dijo, les voy a decir un poema de amor y lo vamos a copiar. Y nos dijo que era de un poeta chileno, que había sido premio Nobel de Literatura, nos dio toda la pauta y nos empezó a decir, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y yo pensaba, Chumi, me gusta cuando callas. Y por ahí agarró y dijo, bueno, ahora van a marcar las sinalefas. Yo ni como docente supe nunca qué carajo era una sinalefa. La buscaba, nos mirábamos todos, se llevó la hoja, no la devolvió porque nadie te devuelve las hojas corregidas en la escuela. Se llevó las hojas y cuando estaba en segundo año la veo pasar a la Chumi con un estúpido de la mano a los besos y pensé, pero ojalá te mate el micro 7 a vos, a tu novio, a toda tu familia. Y chao, me olvidé de la Chumi y pasó el tiempo, me mudé del barrio y no la vi más. Cuando tenía 21 años, un día iba caminando por la calle 6 y 47 y miro a 150 metros quién venía, la Chumi. Pero no es que venía la Chumi así nomás. Yo voy a tratar de describirla en un idioma poético. La Chumi se partía de fuerte, estaba re buena y yo la miraba y yo ya había empezado a perder el pelo, tenía panza, digo, ni la miro porque no me va a dar bolilla. Nos cruzamos y ella me mira y me dice, Robertito, yo la miro y digo, Chumi, no te había conocido. Me dice, Robertito, tanto tiempo, vamos a tomar algo. Y yo pensé, la Chumi me está invitando a tomar algo. Nos fuimos a tomar algo al Escorial, ahí en calle 50, 7 y 8. Nos sentamos a tomar algo y estábamos charlando de todo lo que uno habla con los ex vecinos. Quién vive, quién se murió, quién engaña a quién con quién, todo lo que uno habla del barrio. Y estábamos hablando y en un momento le digo, Chumi, ¿qué hacías en la zona de la universidad? Y me mira y me dice, estudio letras. Y yo pensé, tengo que retomar mi vieja estrategia. Le digo, Chumi, no me digas que estudias letras. Sí, Robertito, Chumi, a mí me encanta la poesía. Me dice, ¿en serio, Robertito? Yo además de estudiar letras escribo poesía. Ay, Chumi, le digo, qué lindo que escribas poesía. Me dice, sí, Robertito, yo escribo poesía. Y le digo, qué lindo, ¿y por qué, Chumi, escribes poesía? Y yo escribo poesía porque la poesía tiene tantos colores, tiene tanta magia. Y a vos, Robertito, ¿por qué te gusta la poesía? Y le agarré de las manos con ese amor de toda la vida, la tenía apretada de las manos así, mirándola a los ojos, la miré y le dije, Chumi, a mí me gusta la poesía porque tiene sustantivos, adjetivos, oraciones bimembres, unimembres, y no te olvides, Chumi, que tiene sinalefas. Se paró del bar, se fue, y cuando iba saliendo del bar se dio vuelta, me miró y me dijo, vos siempre fuiste un pelotudo. Bien clarito lo dije. Inevitable, ¿no? Me acordaba y ya me estaba riendo. Sí, a mí es un cuento que lo es un cuento que lo dejé contar porque iba a todos lados y me decían, contá la Chumi, y yo estaba podrido de contar la Chumi. Bueno, pero sí, es un cuento. Esta vez no lo dijo entre dientes, pero claro, bien clarito. Claro, se lo dijo con todas las letras. Pero qué cierto, ¿no? Es verdad. Usted sabe, Sofi, de esto, ¿no? Sí, el tema de destruir los textos literarios con estas cuestiones, ¿no? Yo lo conté una vez en un congreso de docentes en General Roca, que estaba Filmus, ahí fue cuando después me pidieron que por plan de lectura pase a Nación. Estaba Filmus como ministro, y cuando terminé de contar el cuento y me bajé del escenario, venían, ahí está, estábamos muertos de frío. Estaba el aire prendido. Estábamos en la Patagonia. Y justo hoy me ponen el aire. Germán, ¿me querés matar? Buen intento eso. Cuando terminé de contar el cuento y bajé del escenario, venían muchas docentes y te felicitaban, qué lindo los cuentos que yo. Y me decían, pero el de la Chumi, yo a los chicos les doy poesía para buscar sustantivo y adjetivo. ¿Está mal? Sí. Claro, y ahí charlábamos y después se dio como un debate porque subió una profesora que venía de Nación, subió una profesora a hablar, qué sé yo, y la mujer dijo, bueno, han quedado todo medio alterado con el tema de la poesía del uso, y la mujer, con una sapiencia impresionante, empezó a explicar cómo había que abordar la poesía en la escuela, ¿no? Que no era el tema que ella tenía que dar, pero habían quedado todos como sensibilizados, decir, pero ¿cómo? ¿La poesía no está para eso?
no está para que uno saque cuestiones gramaticales. Ese es un problema de los manuales, no está además. Claro. Y las maestras lamentablemente se agarran del manual muchas veces. Pero bueno, es un cuento que yo lo hago con mucho humor, todo, pero que es la realidad. Pero que es la realidad. Claro. y siempre me dicen, nos matás con el cuento. Nos haces reír, pero cuando terminamos nos matás, ¿no? Claro. Una vez me tocó en Comodoro Rivadavia, conté esto, menos mal que fue el último que conté y viene la bibliotecaria y me dijo, ¿usted se vio la cara de estúpido que tiene? Y yo me quedé helado y viene un profesor y me dice, no te hagas problema porque esta bibliotecaria está con carpeta psiquiátrica. Se me había enojado. Porque estuviste mucho tiempo viviendo en el sur, ¿cómo es esa parte? 25 años. Porque fuiste a trabajar, porque porque ya había nacido mi primer hijo, mi ex mujer es de Viedma. Ajá, claro. Pensábamos que lo queríamos criar en un lugar así y nos fuimos a Viedma y después vino el traslado de la capital. Ajá. Y con el traslado de la capital nos fuimos a vivir a una comunidad mapuche, en Anecón Grande. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Hoy casi 5 años. Ajá. Y vivimos ahí, después volvimos a Viedma, yo fui locutor de Radio Nacional Viedma, que se había creado por el tema del traslado de la capital. Bueno, y después mi currículum es medio... El gobierno de Alfonsín. Y ya estaba, yo entré en el gobierno de Alfonsín, claro. Y después... No digo por el traslado a la capital, claro, me y acuerdo después que era un subió proyecto. Menem y después nos echaron a todos de Radio Nacional. Carlos lo hizo. Sí, con Marvis. Claro, aquí Cosquín, dijo. Había que ir a Cosquín. Había que ir a Cosquín a apoyarlo. ¿Y tu experiencia allá, cómo fue? Sobre todo la parte de la convivencia con mapuches, esa parte... Y uno va con todo un librito pensando que los va a ayudar y en realidad no los va a ayudar nada. Y son tipos comunes, gente pobre, no son los mapuches Foresport que cortan la 9 de julio. No. Igual. No. Es gente pobre que vive de mucha... Hoy no sé cómo estará con todos estos cambios. Por ahí hoy voy a Necón Grande y los pibes tienen celular. Pero bueno, yo cuando llegué no había luz, no había agua, claro. No había nada. Y ustedes imagínense, yo venía de La Plata, pasé por Viedma, me fui ahí y de golpe... cuando pregunté de dónde se saca agua, me dijeron de ahí y me señalaron una parte toda verde. Y digo, ¿de dónde? Y tiene que poner el balde ahí. Es un machín. ¿Qué es un machín? Es un machín donde brota agua. Y metíamos el balde, lo sacábamos y era mejor que Villavicencio el agua. Y nunca nos enfermamos, nunca tuvimos un problema. El nene fue muy chiquito, nunca tuvo un problema. No tuvo triciclo, andaba arriba de las ovejas. Estábamos dando clase y por ahí lo veíamos pasar arriba de una oveja, montado a una oveja. Otra cosa, otra participación muy fuerte de la iglesia. ¿Ah, sí? Y sí. Además estaba el Consejo Asesor Indígena con el padre Zaine, que hacía muchas cosas por la gente, pero en el fondo era una participación, o sea, la contradicción del sistema, ¿no? La iglesia metida ahí. Pero siempre... ¿La iglesia católica? ¿Católica? Sí, la iglesia. Pero metida en el buen sentido, digamos, no evangelizando para quitar ideología propia de la cultura. No sé. No sé, yo no me animaría a decir, claro, ellos sí iban, llevaban cosas, los bautizaban. Ahí ya listo, ya está. Como los jesuitas. Sí. Ya está. Siempre con mi ex mujer nos acordamos de un bautismo masivo donde nosotros fuimos los padrinos de todos y donde después nos enteramos que todos se habían bautizado como 5 veces ya. Y llegó un momento que el padre, se me fue el nombre ahora, el padre Rafael, que era de Jacobasi, dijo, bueno, y ahora los había bautizado a todos y ahora le vamos a agradecer a nuestro padre. ¿Quién es nuestro padre? Y empezaron todos. El mío, Juan Curamil. El mío, Casimiro Prafil.
Y el cura, El cura nos miró a se- nosotros como diciendo, dice, bueno, dice, pero esos son los padres, pero hay un padre que no es nuestro padre, pero es el padre que nos convoca a todos. ¿Quién es? Y todos los paisanos al unísono hicieron, don Sargento, que era el cacique. Y el cura nos miró de vuelta así, se dio vuelta y dijo, a ver, repitan, Padre Nuestro. Y fue como, y después cuando vino a la casa a tomar mate, yo le decía, padre, les hiciste rezar el Padre Nuestro como sacándote la calentura de que no te entendieron, pero se... Es que tampoco pero no puede ser, no me entendían, decía es que el no cura. lo entendieron después No lo tampoco. entendieron, Claro. no. Y no tenían por qué entenderlo. Y después nosotros participamos del Camaruco, participamos 4 años, bailamos el Namumpurrún, que es el baile de la familia, nos invitaron a bailar. Y después hay cosas que la otra vez yo le escribí a Gabriela, mi ex mujer, para preguntarle si yo estaba equivocado o si había pasado. Porque en la distancia, pues sí, pero pasó eso. Claro. Por ejemplo, fueron los de la aventura del hombre, del programa ese de Ibáñez, Sí. y estaban filmando el Camaruco, donde nuestros alumnos estaban todos vestidos con... ¿Qué es el Camaruco? Es Perdón. la ceremonia religiosa Ajá. que hacen una vez al año, que es muy emocionante, son 3 días donde ellos comparten los rituales y qué sé yo. Y ellos estaban filmando, y estaban filmando así, y en un momento un camarógrafo le dice, filmando con taparrabo, las plumas, todos vestidos de choique, que es el baile del choique purrún, que bailan todos alrededor de 2 nenas que son vírgenes, y un camarógrafo le pidió si podían ir un poco para atrás, y medio que se armó, ¿no? Y una de las mujeres más viejas hablaba, y en un momento viene otra y me dice a mí, ¿entendió, maestro, lo que está diciendo la tía? No, le digo, no entiendo, porque además está hablando muy rápido. Y me dice, está diciendo que se mueran todos los wincas, menos el maestro, la maestra y el Manuel. Ay, bueno, gracias, le dije yo. La camioneta de la aventura del hombre se fue, y a los 20 kilómetros de donde se hacía el Camaruco, mordieron la banquina, volcaron y se rompieron todas las cámaras. Y se perdió toda la filmación. ¿Y se murió alguno? No murió nadie. Pero nosotros, después de eso, como Mercedes Sosa, que decía, no creo, pero rezo, Claro. dijimos, bueno. Qué loco. Cuando salís de la comunidad mapuche, ¿escribiste algo sobre Tengo esto? cuentos, ¿Tenés tengo cosas algunos escritas? cuentos, sí. ¿Las Lo que publicaste pasa es que o? a veces, algunos están publicados. Acá Ajá. donde está Olor a Pis, No me acuerdo. me parece que en ese está Olor a Pis. Lo que pasa es que, como algunas situaciones son medias extrañas, yo siempre tengo miedo de escribir, los escribo, pero de contar y que me lo tomen a risa. Y a mí me indignaría mucho ver que se me ríen. O sea, hay situaciones que sí, yo en un cuento cuento que cuando yo llegué lo único que quería hacer era escribir palabras en mapuche para aprenderlas. Y nosotros íbamos caminando en el medio del campo, y en un momento había un animalito, un bichito, no sé qué era, que hacía currucucú, y nunca lo veíamos, ¿no? Y hacía currucucú, y yo pateaba, por ejemplo, a ver si lo encontraba. Y bueno, y un día fuimos a comer un asado a la casa de uno de los paisanos, y estamos comiendo, y le digo, ay, yo, Vicente, digo, le hago una preguntita. Sí, maestro. Digo, hay un bichito que cuando uno viene por el cerro se escucha que dice currucucú. ¿Qué es? Ah, sí, ya sé. Sí, ¿cómo se llama? Es el currucucú. Y yo me quedé helado, y después de eso empezamos a ver que todas las cosas naturales eran naturales. El ave que cazaba los pollos no era un águila, era un cazapollo. Claro. O
O sea, tenían como un diccionario, claro. Sí. No, ¿Por qué no tienen pollo? No, porque hay un ave que caza los pollos. No me digas, sí, el ave baja corriendo, claro, baja volando y se agarra los pollitos que van corriendo y se los caza los pollos. ¿Y cómo se llama? El cazapollo. Es que es bastante común esta cuestión de no nombrar porque no saben cómo se llama científicamente. Entonces, ¿qué lo caracterizan? Claro, es de lo más normal. Y ahí no había ninguna cosa, ni televisión, claro, nosotros a los chicos los llevamos, el tercer año que tuvimos, los llevamos a Viedma, nos habíamos conseguido un viaje para llevarlos al mar. Qué bueno. Bueno, primero cuando vieron el mar, se pararon así y miraban y preguntaban, ¿y esto hasta dónde va? Claro. Y uno le decía a otro, esto es como de mi casa a la casa del tío Jerónimo, que eran 1,5 kilómetros, y yo le decía, no muchacho, esto llega, esto es... Y después, una vez nos había pasado que estábamos dando clase y los chicos dibujaban cosas y le ponían nombre, ¿no? Y uno dibujó un palito así y dice, yo no sé cómo se escribe. Y digo, ¿qué es eso? Un avión. Digo, pero eso no es un avión, no es así. Sí, dice, si cuando pasa se ve, claro, una cosita. Claro. Y lo llevamos al aeropuerto de Viedma. Entonces cuando vieron un avión, decíamos, bueno, esto, ¿cómo va a volar eso? Cuando el avión empezó a carretear y empezó a subir, yo todavía tengo la imagen de los 20 y pico de muchachitos parados así contra el vidrio así, haciendo... porque el avión se iba y uno dijo, se va el camión, decía. Claro, era un monstruo que se estaba levantando vuelo. Ahora, ellos, en este caso, van al aeropuerto de Viedma, ¿ellos vivían a mucha distancia? Sí, vivían como para arriba de todo Claro, pero para no conocer el aeropuerto... No bajaban nunca. Era una cuestión de la y comunidad. Si bajaban, iban a Clemente Onelli o a Comayo, al médico. Claro. Entonces, sabían lo que era un camión, lo que era un colectivo, pero claro, nunca un avión. Claro. Una vez llegaron esas donaciones de libros que eran, nosotros nos poníamos re felices. Llegaron así, nosotros dábamos los libros a los chicos, que se los lleven a la casa, qué sé yo. Y un día le digo a uno, le digo, ¿estás leyendo el libro? Sí, maestro, me gusta mucho. Que yo... Lo único que no entendí es que la nena se va todos los días a la escuela en subterráneo. ¿Qué es el subterráneo? Y le digo, el subterráneo es un tren que va por abajo de la tierra. Y me mira y me dice, ¿y qué, boludo? ¿Entra por un hormiguero? Se ofendió porque creyó que le estaba tomando el pelo. Porque ellos desde arriba lo que veían era pasar la trochita, en la época que la trochita iba de Jacobacci a Esquel. Claro. Ellos veían ese tren, cómo eso iba a ir por abajo, cómo entraba abajo de la tierra. Y después me pidió perdón porque me había hecho boludo. Pero la reacción fue como, no me tomes el pelo. Claro, el concepto de tren la tenían en la trochita, lo que no entendieron cómo podía ir por debajo. Se podía meter abajo, claro, como semejante máquina podía meterse... Y eso que la trochita es chiquita. La trochita es chiquita. Pero a su vez sabían que las hormigas estaban abajo de la tierra. Claro, y que lo que entraba abajo de la tierra era la hormiga. Claro, porque ellos relacionan con los conocimientos que tienen, todo, por eso no nombran, sino caracterizan según sus conocimientos. Sí. Roberto, es mentira que te iba a decir una cosa, y después de eso volví a Viedma y trabajé 7 años con locos. No te privas de nada. En el plan de desmanicomialización de salud mental, de eso, la ley 2440. ¿De eso podemos hablar en un ratito? Sí, yo hablo de lo que tengan ganas, de lo que mientras sepa. Y sin lo que no sabes, seguro lo que no sé, le digo, no lo sé. ¿Y tienen otro idioma los niños? Tienen el mapuche. Claro. ¿El mapuche? Sí. ¿Y vos tenías que aprender ese idioma? ¿Cómo era no. Ellos te iban largando cosas y te decían no las repitas. ¿No? Es para acá, saludos, cuando los padres, había algunas madres que iban con los chicos hasta la escuela y como estaban, que yo les decía hoy, el plan nacional de alfabetización, se quedaban a que yo le corrigiera los cuadernos,
y ellas te saludaban en mapuche, Claro. y te decían alguna cosa. Sí, Pero sí, bueno. pero no era bilingüe ni era... No, lo de las escuelas bilingües es más para escuelas de ciudad donde hay mapuches que para estas comunidades. Estas comunidades lo saben. Y acá estamos dando inicio al tercer bloque con otra licencia. Pero esta no es tan grave porque algún día tendríamos que hablar de la importancia de Sandro en el rock Es el argentino, primer- ¿no es es el cierto? primer rockero. Si no hubiese Sandro y sido los del Fuego. por la cueva, el rock nacional, no sé dónde estaría. Sí, sí. Así que a Sandro tendría que tener un monumento en la puerta de la radio. No, pero tenemos un motivo, porque estamos en este bloque. Dentro de un ratito le vamos a pedir a Germán que venga a hacer la elección del oyente ganador de este mes del libro. Vuelo sobre el tiempo y el espacio. Autora, Rosa Orchuel. por eso el Rosa Rosa. Rosa Rosa. Todo tiene que ver con ¿Viste? todo. Feliz día Santa Rosa. Y ayer fue Santa Rosa. Rosa, sí. Una discusión larga que hemos tenido con algunas rosas en esta cuestión de santificar a la gente. Pero era Santa Rosa de Lima. Claro, encima Lima, ¿viste? Lima, Pero además, limón. se la nombra Santa Rosa por una cuestión prácticamente revolucionaria. Yo iba a decir meteorológica. No, porque en 1600 y pico, no sé bien en la fecha, piratas holandeses van a invadir América por el Pacífico, por Lima. Y esta Rosa, que era Machi, hace una rogativa para salvar a Lima y viene la tormenta. Ah, mirá. El 30 de agosto viene la tormenta y hunde las naves y se mueren todos, los piratas. Ah, de ahí viene y de mito ahí, de la claro, y tormenta de ahí de es Santa la Rosa, tormenta de Santa Rosa. que viene 15 días antes o 15 días después. Claro, Claro. pero Seguro. de ahí, o sea, es casi por una cuestión revolucionaria. La tipa defiende a América Mirá. a través de una rogativa. Mira. Oh, muchas gracias, Roberto, por el dato. Una preguntita que para corrernos un poquito del tema, estaba muy interesante, pero para corrernos un poquito. ¿Cuándo empezás a narrar? ¿Por qué? ¿Qué te pasó que te Yo llevó a empecé- la en realidad narración? mi relación con la narración es del año 74. Yo estaba en segundo año y participaba de grupos juveniles de la escuela. Íbamos a algunos barrios y contábamos, que nunca me acuerdo el nombre, lo digo de un montón de formas, los vestidos del duque, del gran duque, los trajes del emperador, los trajes del emperador. Lo contábamos para los chicos con toda una cuestión atrás de que al final repartíamos caramelos, qué sé yo. Para mí ese es mi primer inicio. Segundo lugar es la proximidad ideológica con la revolución sandinista, cuando me entero de que Carlos Fonseca había armado a través de la narración oral en la Universidad de Managua, había armado un ejército. Claro. Contando lo que le pasaba al pueblo, el tipo armó un ejército y derrotó una dictadura. Y la tercera es el nacimiento de mis hijos, no se dormían nunca. Entonces yo me sentaba y les contaba, y yo me dormía y ellos no se dormían. Y al otro día les volvía a contar y ellos me corregían y me decían, no, Sí. papá, no era Porque así. te la contaste distinto. Te la contaste distinto. Después, cuando di clases, tanto en la comunidad mapuche como en las escuelas comunes, yo les contaba a los chicos cuentos. Y mis compañeras venían y me decían, ¿tenés hora libre? Sí, venía a contarle un cuento a los chicos. Y así seguí contando cuentos y por ahí venía uno y, ay, vos mañana a la tarde, ¿qué tenés que hacer? No, Claro. no sé qué tengo que hacer. ¿No vendrías a mi escuela a contarle un par de cuentos a los chicos? Y así una vez, una de esas chicas terminó siendo la directora del plan de lectura de Río Negro. Yo vivía en Río Negro. Y me llevó como narrador. Y después seguí Casi sin querer fue Claro. todo el y inicio. después me enamoré de narrar. Y después opté, si yo quería ser un narrador, vieron que hay un montón de nombres, ¿no? Escénico. espectáculo. Claro, un narrador de espectáculos o un narrador, hice
y hago a veces espectáculos, pero muy de vez en cuando. Marce ha ido cuando he hecho el último, creo, allá en 71 y 12, en el Galpón del Sur. Después fui optando, a ver, yo, ¿para qué quiero la narración? Claro. Para un espectáculo donde van 20 personas y me aplauden y son mis familiares y mis amigos. Para otro espectáculo que puede ser narrar para otros narradores, para ir a la feria del libro, donde te van a aplaudir sí o sí, porque te aplauden a todo el mundo, o como militancia. Claro. Y opté por la militancia. Yo voy a narrar a los barrios sin respaldo político. Yo no me caso con nadie. Sin respaldo político voy a Punta Lara, a la parte de los barrios más humildes, y consigo a través de gente amiga ropa, juguete, un montón de cosas, las llevo y les cuento cuentos a los chicos. Voy, cuando la inundación acá, 2 y 92, que fue terrible, se llevó el arroyo, se llevó chicos, todo, se llevó todo. casas. Bueno, yo tengo unas fotos en el Facebook que me sacaron y me las mandaron después, sentados en el medio del barrio con todos los chicos contándole cuentos. Y opté por eso. Ahora mañana me voy a un barrio en Espeleta. El otro día fui a una capilla, conté adelante de la capilla, pobre Jesucristo, se tapaba los ojos y las orejas cuando yo contaba. Pero... ¿Y qué elegís en estos barrios para contar? de todo. Pero lo que surja según el contexto, vos vayas pensando Y yo qué ya narrar o... Yo ya tengo toda una rutina de narraciones que se adaptan tanto a una escuela como a un barrio. Ajá. Entonces, bueno, y tengo muchos cuentos, entonces voy cambiando. Si son adolescentes, lo voy llevando para el lado de la adolescencia y de un, qué sé yo, no porque ahora esté de moda, va a quedar feo lo que voy a decir, no porque ahora esté de moda, sino porque lo vengo haciendo desde hace muchos años atrás. Yo tengo un cuento que habla sobre el respeto a la mujer. Uh-huh. Entonces ese cuento lo llevo. Ahora, como está tan de moda, no lo cuento más. Perdóname, Roberto. No, que ahora como está tan de moda no lo cuento más el cuento. Claro. Sí, para ir en contra de la corriente, porque si no van a decir no es que oportunista el tipo. No es claro. Igualmente, por ejemplo, si voy a un pueblo del interior, lo cuento, porque es un cuento que yo lo adapté para que termine de una forma, para que tenga un sentido, ¿no? ¿Qué cuento sería? Es una leyenda asturiana que yo se la escuché por primera vez a Miguel Fo, y yo le hice una adaptación a esa leyenda y la llevé al lado que yo quería. Al final yo reparto pan entre la gente y les voy hablando a los pibes de lo que es agredir a una mujer. El final es más escénico, digamos, ¿no? Pero bueno, los cuentos son universales, porque si no estaríamos llevándole libro a los chicos que hablen nada más, o sea, encima que tienen una realidad terrible. Si yo voy y le meto el dedo en la realidad terrible, entonces bueno, el cuento de suspenso que a los pibes les encanta, hacerlos gritar, ¿no? Qué sé yo, un montón de posibilidades que te dan los cuentos. ¿Y cómo llegas a la escritura? Porque toda esta parte... Yo la escritura es anterior a la narración. Bien, es primero la escritura. Yo cuando tenía 12 años escribí un poema que nunca lo terminé, sobre una paloma mensajera. Nunca lo terminé. Y a esa edad dije, yo voy a escribir poesía. Cuando entré al Liceo Víctor Mercante, la primera vez que me hicieron una entrevista de qué carrera va a seguir, yo le dije, yo voy a ser poeta. No, pero eso no se estudia, me dijeron. Y bueno, pero yo voy a ser poeta. ¿Y para qué entro a un colegio de la universidad? Si entré a un colegio de la universidad, pero yo lo que quiero es ser poeta. Bueno, una discusión bárbara. Y después lo que hacía era plagiar a Sui Generis, agarraba y trataba de hacer con sinónimos. Somos los Salieri de Charlie. Que ahora lo cuento porque una vez
Yo lo tenía así como una vergüenza, decía, nunca voy a contar que... Y un día lo escucho a Víctor Heredia que dice, mis primeros poemas son sinónimos de los poemas de Neruda. Claro. Dice, yo agarraba los ¿Quién no poemas de Neruda plagiaba y algo? lo Sí, plagiaba. claro. Y digo, bueno, entonces no es una vergüenza. Y bueno, escribía cosas horribles, porque tengo los cuadernos todavía guardados, horribles, hasta que una profesora de historia de acá de La Plata, Marifé Suárez, me regaló un libro de Paul Eluard. Yo tenía 17 años, creo. Y me cambió la cabeza y digo, ¿qué estoy escribiendo yo? Yo venía escribiendo cosas con rima. Claro. Sí. Y leo a este hombre y pero además que me había encantado, me había destapado la cabeza de decir, esto es poesía. Ahora, qué loco la docente, ¿no? Cambiarte de esa manera la cabeza. Todavía es poco somos común. amigos con ella y Es el poco marido. común, claro. Todavía que- seguimos como familia somos, ¿no? Claro. Pero sí, ella me dijo un día, vos escribís, tomá, yo te doy este libro. Claro. Es más, se lo robé el libro, lo tengo en casa. Nunca se lo devolví. Y lo Ni- tengo en casa. claro, y ella debe saber que lo tenés. Sí, no sí, hace porque un falta. día le digo, hace muchos años, digo, Marifé, ¿conocés este libro? Y mira, sí, le digo, es el que vos me diste una vez, en el año 76, 77. Y vos me diste este libro y yo te lo robé. Bueno, me dijo, tenelo. O sea, ahora ya es un regalo. Claro, claro. Se blanqueó. ¿Se te puede pedir otra narración o sería abusar? No, yo todo lo que ustedes quieran, yo no tengo problema. Ahora sí, lo que vos quieras. Déjame pensar. Sí, ya sé. Cuando yo era chiquito, esperen que voy a tomar agua. Sí. Cuando yo era chiquito había 4 canales de televisión en blanco y negro y mis viejos miraban Rolando Rivas Taxista, que era un embole. Entonces yo agarraba a la noche, ellos miraban la novela, me iba al patio, cerraba la puerta y me quedaba sentado en el patio oscuro mirando las estrellas. Hasta que un día, mirando las estrellas, me pregunté por qué las estrellas eran blancas. Entonces entré a mi casa y le dije a mi abuela, abuela, ¿por qué las estrellas son blancas? Y mi abuela me miró y me dijo, ay, no sé, pero te lo voy a averiguar enseguida, y jamás me lo averiguó. Fue pasando el tiempo y yo seguía con la duda y un día digo, ¿quién sabe todo cuando uno está en la escuela primaria? ¿Quién sabe todo? La maestra. La maestra. Entonces fui y le dije a mi maestra de 5º grado, señorita, tengo una duda desde que soy chiquito. Y me dijo, a ver, Robertito, digo, ¿por qué las estrellas son blancas? Y la maestra no dudó un minuto. Me dijo, las estrellas son blancas porque el pizarrón es verde. Yo me quedé helado y después me aclaró, la tiza es blanca, si el pizarrón fuera blanco yo dibujo la estrella y no se ve. Por eso, como el pizarrón es verde, las estrellas son blancas. Ah, le dije, no pregunté más nada, porque después de esa respuesta fue pasando el tiempo y cuando tenía 18 años estaba de novio con una chica y un día fuimos al Parque Saavedra cuando estaba anocheciendo y estábamos ahí frente al lago y en un momento la miro y le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ella me miró y me dijo, ay, sí, pero no es una pregunta cualquiera. Ay, pregúntame. Entonces me le acerqué bien y le dije, ¿por qué las estrellas son blancas? Ay, vos sos un pelotudo, me dijo. Y se fue y me dejó en el medio del parque solo y ahí dije, nunca más pregunto porque me voy a quedar sin novia. Entonces fue pasando el tiempo y entré a trabajar al plan de lectura y por esas cosas de la vida me tocó trabajar con Gustavo Roldán. Y un día fuimos a Puerto Madryn, a la casa de Silvia Contín, que era la referente del plan de lectura de esa provincia, y comimos un asado, tomamos un vino, comimos asado, tomamos otro vino, y cuando salí de ahí yo ya estaba para preguntar cualquier cosa. Entonces, en un momento le digo, Gustavo, cuando íbamos para el hotel, le digo, Gustavo, yo tengo una duda desde que soy chiquito. Me dice, a ver, Roberto, ¿qué duda? Digo, Gustavo, ¿por qué las estrellas son blancas? Y el viejo, que era un genio, no dudó un minuto. Me dijo, hay una vieja leyenda wichi
que dice que en el cielo hay una anciana que tiene un mortero y adentro del mortero ponen algarrobas del cielo, porque hay algarrobas en el cielo y hay algarrobas en la tierra. Y la vieja Huichi las muele, y cuando el mortero está lleno de harina, viene la gente buena que va al cielo, agarra la harina y la tira por todo el cielo, y las estrellas quedan blancas. A mí me encantó, porque era la primera vez que alguien, a través de una leyenda, me estaba dando la respuesta que busqué durante tanto tiempo. Al poco tiempo murió Gustavo Roldán y yo pensé, tengo que contarle a la gente por qué las estrellas son blancas. Lo primero que hice fue buscar a mi novia de los 18 años por Facebook, porque todos los que tenemos nuestra edad buscamos por Facebook a ver si nos encontramos a los novios o a las novias de cuando teníamos 18 años, y la encontré. Ella estaba hecha pelota y yo también, y lo primero que nos dijimos cuando nos vimos por la cámara fue, estás igual, sí, vos también. Entonces nos pusimos a charlar y digo, mirá, yo te molesto por una cosa, digo, ya sé por qué las estrellas son blancas. Y ella me cortó la cámara y me escribió, seguí siendo el mismo pelotudo que a los 18 años. Y entonces dije, no digo más nada. Me quedé pensando y digo, no, voy a buscar a mi maestra a ver si vive de 5º grado. Y la busqué y me comuniqué con los hijos. Y los hijos me dijo, venía a ver la mamá, se va a poner muy contenta, qué sé yo. Y ahí la fui a ver y ahí estaba mi maestra de 5º grado. Estaba en el geriátrico sentadito en una silla de ruedas, toda torcida, baboseándose, y voy y le digo, señorita, digo, vengo porque ya sé por qué las estrellas son blancas. Y la maestra me dijo, las estrellas son blancas porque el pizarrón es verde. Y digo, la vieja no lo va a entender nunca. Me fui, si total no sabía ni quién era. Y cuando llegué a mi casa, mis hijos estaban mirando la televisión. Y ahora hay 78 canales a color, pero ese día cerré la puerta del fondo, apagué las luces y me senté a mirar las estrellas. Y en un momento, mirando las estrellas, pensé que mi abuela, que ya no está, estaba en el cielo y tenía un gran mortero, y que ponía algarrobas del cielo, porque hay algarrobas en el cielo y algarrobas en la tierra. Y ponía las algarrobas y las molía, y llenaba el mortero de harina. Y cuando el mortero estaba lleno de harina, mi papá, que ya no está, y Gustavo Roldán, que también murió, llegaban hasta el mortero, agarraban la harina y la tiraban por todo el cielo para que las estrellas jamás dejen de ser blancas. Roberto Moscoloni. Perdón. Yo creo que no, ya está. No se puede decir nada más. Yo te avisé, Sí, yo te avisé. Y además un homenaje para Roldán también. Sí, sí, el viejo era una persona. Un día yo le conté una historia que no la voy a contar porque podemos ser excomulgados. Pero le conté una historia y un día suena el teléfono a las 4 de la mañana y mi ex mujer se levanta a atender y viene hacia la cama y digo, ¿qué pasó? No sé, me dijo que era Gustavo Roldán. Entonces voy al teléfono y digo, Gustavo, ¿qué pasó? Y dice, hola, Mosco. No, mira, ¿cómo era? Explícame bien cómo era lo de fulano. Le digo yo. Y al otro día ella va a trabajar a la escuela y dicen, ¿qué cara dormida tenés? No, dice, lo que pasa es que ayer llamó Gustavo Roldán a las 4 de la mañana para hablar con Roberto. Claro, Gustavo Roldán para un docente es como... Sí. Y dice que se quedaron... Ella después se dio cuenta que se quedaron todas las maestras... ¿Cómo que llamó Gustavo Roldán a las 4 de la mañana? ¿Cómo? Bueno, y era así. Era un tipo cálido. Además era mago. Entonces iba a presentar... Yo tengo un videíto de una vez que fuimos a General Roca también. Fuimos a General Roca a hacer unas charlas, qué sé yo, y él, los chicos eran re inquietos, y me dice a mí, no, espera que voy a empezar yo. Y en lugar de leerles o de hablarle de sus libros, sacó unas soguitas y se puso a hacer magia, y las tenía derecha y las hacía caer, y los pibes, esperando un autor, estaban viendo un mago, ¿no? Entonces era... Es que un autor
Oh, es un mago. ni hablar, pero yo no puedo ni esconder Claro. la moneda así con el dedo, se me cae. No, este hombre sabía magia y bueno, y era una persona fantástica. Roberto, yo la verdad que te agradezco muchísimo, primero que hayas aceptado No, fue un gusto. venir fue un gusto. nuevamente a este programa que ya te ha tenido 2 veces, somos muy felices. En lo personal, vos estás allá arriba. Pero eso es una, no importa, no una importa. ilusión óptica. Está bien, es mi ilusión óptica. Acústica sería acá. un tipo, porque es escucharlo. Tal vez si uno cierra los ojos cuando Roberto habla de lo que sea, es la voz que te transporta a estar con los mapuches, a ver a las veces, estrellas. Yo a veces voy a comprar un kilo de mandarinas y me parece que le estoy contando un cuento a la que le voy a comprar el kilo de mandarina, porque ya no diferencio cuando narro y cuando hablo, porque al no tener, yo no tengo ningún taller, ninguna cuestión técnica de narrador, yo cuento. Vengo de una familia también que era, entonces a veces uno termina hablando como cuenta o cuenta como habla, no sé, pero bueno. Nuestros saludos gigantes a la señora Teresita Bustos. Gracias, con Tere hacemos un programa en otra Radio bestia. Universidad. Decinos el programa, día y hora, por favor. Los jueves a las 21, Caleidoscopio de Palabras. ¿En la radio? En Radio Universidad, en la AM. Perfecto. Bueno, y ahora ya sé que para escuchar rock and roll tengo que escuchar esta radio. Excepto en este programa que a veces nos tomamos licencias locas, es las 24 horas rock nacional. Y algo de uruguayo porque se nos permite. Bueno, nos vamos al último corte, después damos el ganador en el otro bloque. ¿Ganador o ganadora? Germán en un ratito que vino eligió, le arregló el cable a Matilde. El cable del auricular, queda claro, no es que está enchufado en ningún lugar. Claro. Pero debería. Ni que me falte un cable. ni que le se me falte. no lo sabemos eso, pero bueno. Eso corre por tu cuenta. Y nos vamos a un corte, pero en serio, Roberto. Bueno, yo les agradezco a vos, porque bueno, ya nos habíamos conocido, con Marce tenemos una amistad de años y es una querida amiga, y haberla conocido a Matilde, no quería que se emocionara, pero es que es inevitable. Pero bueno, yo les agradezco mucho y cuando me necesiten saben que vas a volver seguro. Yo no tengo problema. Seguro. No tengo problema.